Bueno, todos estaban con chalequitos, así que estaban protegidos. 3:43, hora de nuestro bloque económico. A ver, lo hemos estado tocando este tema a lo largo del programa, porque digamos que hay una dualidad de versiones. La primera, que nos llega desde el aparato oficial, es que no va a haber ningún tipo de restricción que cierre locales, centros de entretenimiento y demás durante las fiestas patrias. Pero también hay otra que nos dice que los casos están aumentando y que esta medida, conforme pasen los días, hemos visto el reporte, entre ayer y hoy han habido 5.000 nuevos casos, imagínense ustedes, podría hacer que esta decisión finalmente se revierta. Si esto ocurre, el daño, el perjuicio a cientos de empresarios ligados al turismo y al rubro de la diversión podrían verse altamente perjudicados. Vamos a conversar con Otto Regalado, profesor de ESAN, que es experto en estos temas, además para analizar la situación. Otto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Hoy representantes del Ministerio de Salud han dicho que no va a ocurrir, que todas las actividades de divertimento y de espectáculos por fiestas patrias no se van a cancelar. Pero también han dicho que siguen evaluando la situación y lo cierto es que los contagios siguen en aumento. ¿Qué se pone en riesgo si es que finalmente a última hora se decide darle un viraje a esta decisión y finalmente no permitir eventos públicos? En efecto, Juan Carlos, en las noticias nosotros leemos pues dos versiones, como bien ha señalado, ¿no? Al inicio de la introducción a la entrevista. Aquí lo concreto es que hay dos hechos que también nosotros tenemos que tener en consideración, primero como ciudadanos, ¿no? Y segundo, si somos representantes de alguna empresa, a tener en consideración. Lo primero es que en efecto hay un incremento en los contagios y se habla de una cuarta ola, ¿no es cierto? Pero a su vez ya tenemos experiencia manejando, digamos, la pandemia y vamos a decir, tenemos que aprender a convivir con ella. Y lo segundo es que estamos en una época de, ¿cómo decir?, vacaciones escolares, ¿no es cierto?, donde los niños y los adolescentes han esperado para salir de vacaciones. Y si nosotros hablamos de entretenimiento en líneas generales, claro, hemos conocido el entretenimiento dentro de casa, ¿no?, que se ha acrecido muchísimo en la época de pandemia, y existe pues este entretenimiento fuera de casa, que puede ser en un local cerrado, un espacio cerrado, como los cines, por ejemplo, o las discotecas, y en espacios abiertos, ¿verdad? Y yo creo que en estos espacios abiertos nosotros tendríamos pues, cuidando los protocolos, ¿no es cierto?, que continuar, ir adelante, sobre todo por lo que significa claro. En comercialización de entradas y todos los productos colaterales, ¿no? Sí, porque finalmente esta ambigüedad puede generar pues que yo prefiera no comprar un ticket aéreo, no comprar una entrada, abstenerme de planificar un viaje o hacer una reserva, porque finalmente se me podrían cancelar los planes, ¿no? Claro, mira, y si nosotros hablamos específicamente de la cuarta ola, fui a una institución financiera muy reconocida y ya habían cambiado digamos, la forma como realizan las colas, ¿no? Normalmente uno entraba y encontraba 3 filas, una para clientes, otra para usuarios y otra para clientes preferentes. Bueno, la cambiaron, ¿no? Esa típica cola serpiente, todos haciendo una cola. Y yo pregunté por qué y me dijeron debido a la cuarta ola, ¿no? Entonces, ya algunas empresas están tomando medidas, pero vamos en concreto a hablar de la industria del entretenimiento, ¿no? Estuve revisando un poco los contratos, o sea, los conciertos que van a haber. Una cancelación de conciertos implicaría no solamente pérdidas para los empresarios, probablemente penalidades, y ya se han vendido. O sea, hemos tenido 44 conciertos en el primer semestre de año y se esperan 35. Y estamos hablando de mega conciertos donde hay un aforo entre 35.000 y 50.000 personas.
Y si tú lees, pues, este sábado está el concierto de Gianmarco, ¿no? Pero después viene Sebastián Yatra, viene Coldplay. Coldplay tiene 2 fechas y probablemente una tercera, ¿no? Viene Maluma, Marc Anthony, Calamaro, viene Daddy Yankee y cerramos el año con Bad Bunny, ¿no? Entonces, claro, imagínate lo que implica este cierre o cancelaciones de este tipo de eventos, ¿no? Claro, y es la pérdida para el empresario. Es la pérdida también para quien tenía la expectativa de ir, pero también hay todo un circuito de proveedores que se ven afectados, ¿no? El que pone las luces, el del escenario, etcétera, etcétera, que también se le cancelan a él los contratos. Mira, eso es increíble, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿no?, del perjuicio a la economía, no solamente para el Estado, que deja de recibir, evidentemente, los ingresos por motivo de los impuestos, ¿no es cierto? La Abdaic también deja de recibir ingresos, la cantidad de empleos que se pierden, ¿no? Y mira, un ejemplo es cuánto perdió la industria textil por no la clasificación al Mundial. Es la oportunidad de recuperar, al menos, si pueden vender, evidentemente, polos alusivos a los artistas que van a venir, ¿verdad? Sí, pues es dramático. Se tiene un cálculo, por ejemplo, de si es que finalmente se toma la decisión de cancelar estos eventos masivos por fiestas patrias, ¿cuántos empleos se podrían perder? ¿Cuántos puestos de trabajo? Claro, las noticias hablan de unos 200.000 empleos, pero si se cancelan estos megaempleos, ¿no es cierto? Entonces, lo concreto es que, por ejemplo, mira, podemos separar en eventos, ¿no? Los megaconciertos a los que hacíamos referencias, o los artistas de los que he hecho mención, que faltan unos 35 programados en el año, pero evidentemente hay medianos y sobre todo pequeños, vamos a decir, conciertos, bailes, actividades, y hasta ahora se han recaudado como 1.600.000 soles, ¿no? Y se esperan recaudar hasta fin de año unos más o menos 2 millones de soles por esos eventos, ¿no? De no darse, evidentemente, se perdería ese 30-40% que falta, pero lo peor es, como decíamos nosotros, ¿no? El año pasado me parece que hubieron 5.000 soles de recaudación por ese tipo de eventos. Entonces, la economía se está recuperando a pesar de las circunstancias, y yo creería que más que cancelar los eventos debemos aprender a convivir con la pandemia, ¿no es cierto? Y tomar las medidas, los protocolos que hasta ahora, ¿no? Solicitud de vacunas, uso de mascarillas, ¿no? Incluso podrían hasta regalar buenas mascarillas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la gente, pues, pueda tomar las precauciones. Pero de ninguna manera cancelar, ¿no? A lo mejor nos encierran el 28 de julio, ¿no? Como estaba también anunciándose. Sí, pues hay rumores que circulan y eso bajan las expectativas de compras, de viaje, de lo que hemos conversado aquí varias veces, el turismo interno que se está moviendo. Por ejemplo, Arequipa, para su fecha central, que es el 15 de agosto, ya ha cancelado el corso. De repente, ese tipo de medidas ya hacen que algunos que pensaban viajar a la Ciudad Blanca para los festejos de aniversario ya no lo hagan, pues, ¿no? Entonces, los empresarios ahí están llorando porque finalmente son las fechas, pues, fuerza, ¿no? Que pueden ayudar a la reactivación. Sin duda, ¿no? Lamentablemente hay información contradictoria, ¿no? Por un lado también leía que por fin van a ampliar el aforo en Machu Picchu, van a pasar de 3.040 a 4.000, ¿no es cierto? O sea, por un lado alientan, y por otro lado salen otras noticias en las que se cancelan, ¿no? Yo estaba pensando en los circos, ¿verdad? Temporada de circos, donde hay actividad. Entonces, imagínate, estos artistas trabajan, entrenan todo el año para venir 1 o 2 meses, ¿no? Y realmente cumplir con lo que está programado. O sea, el hecho de no cumplir es igual cubrir obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no se debe de ninguna manera pensar en suprimir estos eventos y más bien tomar las medidas como hemos mencionado, ¿no? Correcto, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, Otto, por estar aquí con nosotros esta tarde. Encantado, Juan Carlos. Un saludo. Muy buenas tardes. Otto Regalado, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.